Facundo Ravento, que es nuestro otro productor, que acá le mandamos un saludo muy grande. Me dice que ya estamos en comunicación con la diputada Karina Banfi, vicepresidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical. Hola Karina, te saludamos Cecilia Domínguez, Gastón Reutberg y quien te habla Alejandro Alfie. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, bueno, gracias por atendernos y me gustaría arrancar por la pregunta que le estamos haciendo a los oyentes. ¿Qué opinás de la decisión de Macri y Patricia Bullrich de apoyar a Milei en el balotaje? A ver, primero me siento así como en minoría, escuchando los llamados de los oyentes, así que sincerémonos en los lugares que estamos cada uno, principalmente porque la decisión que tomó Patricia, que tomó Luis Petri, que tomó Mauricio Macri y algunos otros actores del PRO, fue, según sus propias palabras, a título personal. Tanto es así que hay otros actores que integran el partido del PRO que han tomado otras posiciones, ¿no? Y acá quiero ser muy clara con esto porque se confunde algunas posiciones que se toman con algún tipo de tibieza, amarillismo, ¿no?, que nos tienen acostumbrados. Y yo te voy a decir que el radicalismo no es neutral, nunca ha sido neutral con ningún episodio de la historia argentina. Y celebro que estén promoviendo el libro ahora Alfonsín, que le recomiendo la lectura a todos porque sin duda sus autores son contemporáneos a mi propia trayectoria, así que creo que tenemos una mirada muy parecida seguramente del impacto que ha tenido en la democracia Raúl Alfonsín y el radicalismo. Y en eso te quiero decir que nosotros no apoyamos a ninguno de los dos candidatos, que no es lo mismo que ser neutral. Ajá. Y no los apoyamos porque consideramos que los dos son nocivos para la Argentina. Son muy nocivos, como lo mismo que pensaba Patricia Bullrich el jueves pasado en el cierre en Lomas de Zamora, donde ella le dedicó en su discurso un capítulo acerca de las ideas que tenía Milei, que son muy malas para el país, que la verdad hoy son incluso contradictorias, que para mí Milei representa una gran incertidumbre. Recién lo decía una de las oyentes, me gustaría saber si Patricia va a integrar el gobierno y si va a participar de alguna de las políticas, porque yo lo que escuché de Mauricio Macri era que le daba un apoyo incondicional a Milei. Y la pregunta es si va a tener todos aquellos que lo apoyen algún tipo de injerencia en las políticas que pretende o que de alguna manera pretendía llevar adelante Milei, porque sin duda por eso no fuimos juntos, porque hay un abismo entre aquellas opiniones como puede ser denostar la moneda, cerrar o dinamitar el Banco Central, hacer el ajuste fiscal sobre sectores que realmente en la Argentina con 40% de personas bajo la línea de pobreza sería extremadamente peligroso y nocivo para toda la sociedad. Y lo que yo me refiero es mantener el radicalismo y muchos otros integrantes de Juntos por el Cambio, me refiero a la coalición cívica, al GEN, a Pichetto, al sector de Monzó, a muchos otros integrantes de Juntos por el Cambio y una parte también del PRO. Concebimos fortalecer nuestra moneda, estabilidad fiscal, bajando los impuestos, incentivar a la industria y por sobre todas las cosas, no dinamitar el Banco Central, sino independizarlo y por sobre todas las cosas poner en valor algunos ejes que son centrales, que tienen que ver con la lucha contra la corrupción. Por eso tampoco no estamos con Massa, ni decirle que no a Milei nos convierte en militante del kirchnerismo. Nada más alejado. Nos mantenemos en la misma senda que hace más de 8 años hemos entablado con la sociedad de lucha contra el populismo, que hoy
tiene cara de masa, pero que en realidad es más de lo mismo, y que consideramos que la previsibilidad es el lugar más sensato que necesita la sociedad hoy, y no andar a los tumbos viendo qué es lo que podemos hacer con una realidad que realmente nos impacta absolutamente de una manera muy negativa. Lo vimos estos días con el tema de la nafta. Cuando no hay nafta se para el país, y lo que nosotros necesitamos es arrancar este motor y no parar para poder crecer. Banfi, ¿y no tienen miedo que en el caso de imponerse Sergio Massa, digamos, por esa posición de, usted lo aclaró bien, no es ser neutrales, sino es no apoyar a ninguno de los dos candidatos que llegaron al balotaje, ¿no tienen miedo que después haya algún tipo de reproche de la sociedad por el hecho de que naturalmente, Massa, al haber conseguido una diferencia en la primera vuelta, está mejor parado claramente para la instancia definitiva, y esa posición de no apoyar puede implicar que él finalmente sea presidente? Digo, porque puede haber después, obviamente ustedes deben estar midiendo eso, me imagino, en la decisión. El país sigue, la política sigue, vamos a seguir teniendo elecciones, y el radicalismo puede quedar un poco herido frente a la sociedad en ese sentido. ¿Cómo lo ve usted? A ver, me preguntaste como un montón de cosas. Primero, yo quiero decirte, y esta conversación la mantengo porque yo me he llamado a silencio. Creo que hemos hablado el miércoles en un comunicado que sacó la Mesa Nacional del Radicalismo, en donde tuvimos la posibilidad de participar también quienes somos autoridades de los bloques nacionales, porque principalmente nuestro rol es el de opositor. La gente nos eligió para eso, y nosotros vamos a honrar el lugar que la gente nos puso para eso cuando nosotros competimos. Nosotros competimos en las PASO, competimos en la general, y salimos terceros. Y esa fue una decisión de la gente, no fue una decisión nuestra. Si después la gente pretende, que creo que puede ser un lugar minoritario, quizás ruidoso, incluso virulento, ¿no? La verdad no sé si nosotros como políticos, o yo por lo menos, no lo digo a título personal, yo no soy actriz para que me quiera todo el mundo. Yo he decidido más de 35 años, de los 16 años que he decidido abocar mi vida a la política para buscar el cambio y la transformación permanente, la transformación y el cambio de un mundo, o de una Argentina mejor, insertada en un mundo que es extremadamente complejo, pero que con la información que tengo me queda claro que la responsabilidad que yo voy a tener es ser opositora a quien gane en ese resultado del balotaje. No me ha votado a mí para ser del colegio electoral de un balotaje, en donde yo tengo la responsabilidad de elegir entre uno u otro. Me ha dicho, vos vas a ser opositora de estos dos, porque yo quiero que entre estos dos sea el balotaje. Algunos han decidido tomar algún tipo de partido, yo no lo juzgo, porque me parece que ahí está la libertad de acción, pero la libertad de acción va a tener que ver con la decisión que tome la mayoría de la gente. Es a ellos a quien hay que reclamarle después, porque después, digo, yo tengo 50 años, he vivido el menemismo, y a Menem nadie lo había votado, a De la Rúa todos nos decepcionamos, el kirchnerismo lo elegimos en una contienda desesperada en el 2003 que se parece mucho a este momento, y después nos agarramos la cabeza. Entonces, digo, el panorama es incierto, y si hay algo que va a necesitar cualquiera del gobierno que se instituya a partir del 10 de diciembre, es una oposición fuerte, clara, que todos ustedes sepan qué es lo que nosotros queremos hacer y qué cosas no vamos a claudicar, y qué cosas y programas y propuestas de este país vamos a llevar adelante. Y eso no significa que quizás
en enero o en febrero la gente nos esté apoyando como oposición, como lo ha hecho durante estos años desde el 19 hasta acá, cuando vieron que Fernández no era el moderado que decía, que cuando el gobierno de Fernández no hacía lo que había prometido y no resolvía ninguno de los problemas de los argentinos. Y por sobre todas las cosas, lo que necesitamos es una oposición totalmente independiente, porque imagínate lo que significa para mí yo salir a apoyar a alguno de los dos candidatos que después voy a tener que controlar el día siguiente. Es realmente muy desconcertante, incluso como un mensaje para la gente. Y sí me produciría alguna implicancia moral y me afectaría si yo no soy clara con mi rol para el cual me han elegido. Que me digan, pero ¿cómo? Vos ahora estás controlando a este que vos acompañaste hace un mes atrás. No. Bien clara es mi posición, que obviamente no tiene que ver con mi decisión de voto o lo que fuere, sino que tiene que ver con mi posición política. Y en esto yo celebro que estar en un partido político como el radicalismo, en donde rápidamente nos pudimos poner de acuerdo. Nos pudimos, sí. Digo bien, nos pudimos poner de acuerdo. Usted recién decía, se preguntaba sobre lo que dijo Macri del apoyo incondicional. Macri fue bastante claro cuando habló en sus entrevistas que ese apoyo incondicional se refería justamente al acompañamiento hasta el balotaje, pero que todo lo que había dicho especialmente Bullrich en campaña, que lo manifestaba en contra de lo que decía Milei, eso seguía en pie. ¿Ustedes por qué dicen que tienen dudas con respecto a este apoyo incondicional que manifestó el expresidente? Y a mí no me queda claro, entonces, ¿cuál es el rol? Dijo que tampoco negoció otra cosa más que el acompañamiento hasta el balotaje. Perfecto, entonces a mí me parece bárbaro. Si es así, nada más me parece bárbaro. Lo que yo no entiendo entonces es el nivel de virulencia que se está viviendo en la sociedad argentina, que me da mucha tristeza. Por eso prefiero llamarme a silencio y solamente estoy hablando con ustedes porque algo que valoro mucho de esta Argentina es el rol que cumple Alejandro Alfie como periodista independiente. Y por respeto a él, le soy muy honesta, ¿no? Por respeto a él y el trabajo que lleva adelante en defensa de la libertad de expresión, algo que para mí es inclaudicable en esta democracia. Yo estoy hablando hoy con ustedes, pero la verdad no he hablado con nadie y me llamo silencio porque no quiero ser parte de la confusión social que trae algo que se entiende que es un apoyo hasta el balotaje de manera personal, pero que se pone en juego, incluso, y ustedes lo saben mejor que yo, hace 3 días que se está hablando de que se rompe Juntos por el Cambio, de que se rompió la coalición, de que puso en crisis a todo el propio partido que ha creado. La verdad creo que ahí faltó diálogo, faltó una conversación previa, falta una estrategia. Creo que los políticos no tomamos decisiones personales. Si yo te digo cuál es mi decisión personal, mira, mi decisión personal con el 19 de noviembre la estoy pensando. No sé qué voy a hacer. Y es una decisión personal y el voto es secreto. Y en eso me convierto en electora. Pero ¿sabes qué? Yo no puedo andar diciendo esto. ¿Sabes por qué no puedo decir esto? Porque confundo a la gente que nos está escuchando, porque yo soy un actor político. Y a mí me conocen como actor político. Entonces, como actor político, quiero dejar muy claro, no apoyo a ninguno de los dos candidatos que hoy compiten en el balotaje, y sí tengo un rol categórico de oposición, que es el que me dio, incluso siendo candidata y encabezando la lista de la provincia de Buenos Aires junto con Cristian Ritondo para diputados nacionales, mi rol opositor, que va a ser ese el lugar en el cual me va a encontrar la sociedad. Estamos hablando con Karina Milei, Karina Banfi. Yo les dije hoy que si tenía más. Dice Ale que no tiene un buen día, así que está claro. Yo te tiro flores y no. Marche para los bloopers del año. Sí, arranqué el programa diciendo que no tenía un buen día. Karina Banfi, diputada. Sí. No, yo te agradezco muchísimo. Nosotros tenemos un diálogo permanente, realmente. Yo hablo con mucha gente de la política
y una de las personas con quienes hablo es Karina Banfi, y respeto también mucho el trabajo que haces, y te agradezco, bueno, el hecho de que salieras en nuestro programa para hablar, porque efectivamente uno ve que hay otros actores políticos que salen a hablar, como por ejemplo, bueno, Patricia Bullrich, incluso Mauricio Macri, y nos parecía que había otra gente que no estaba diciendo, bueno, qué es lo que ocurría, qué había pasado con las elecciones del domingo pasado. Y en ese sentido yo te quería preguntar si hay alguna autocrítica de por qué Juntos por el Cambio salió tercero en la provincia de Buenos Aires, tercero con Patricia Bullrich y segundo en la lista de diputados y senadores. Ahí se notó un corte de boleta. Patricia Bullrich sacó 2 puntos menos que los diputados, los senadores. ¿Qué pasó ahí en esas elecciones que pusieron a Juntos por el Cambio en ese lugar? Mira, yo creo que es parte de la incertidumbre en la cual está envuelta hoy la sociedad argentina. Y yo sí creo, pero no porque es una opinión, sino que tengo datos y tengo determinada información en donde el masismo y el kirchnerismo, o el masismo con el Frente Renovador, ha intervenido las listas en la provincia de Buenos Aires de Javier Milei. Uh-huh. Esto es un dato que ustedes mismos lo pueden chequear todos, cualquiera. Anda a un pueblo, en los pueblos se saben de dónde viene cada uno. Y cuando vos vas y ves cómo están conformadas las listas de concejales o las listas de diputados provinciales en cada uno de los distritos, te das cuenta de dónde viene cada uno. No es que no salieron de un repollo, ni fueron libertarios toda la vida, ni nada por el estilo. Entonces, cuando nosotros vimos eso, la verdad, el nivel de intervención que tuvo la figura de Javier Milei fue muy dañosa o muy dañina, justamente para consolidar un discurso de ese cambio profundo que yo creo y sigo y mantengo que es necesario atravesar en la Argentina. No creo que el líder para llevar esto adelante sea Javier Milei. Por eso acompañé a Patricia Bullrich. Creo que ella tiene aptitudes y capacidades extremadamente mucho más genuinas para llevar adelante un liderazgo de estas características. Si uno después ve en dónde están esas bajas de votos o esa falta de votos para alcanzar un segundo lugar o un primer lugar en la provincia de Buenos Aires que la hubiese puesto a Patricia en el balotaje, más allá de los errores propios que tiene que ver con no haber ido con una lista de unidad. Yo creo que toda la agenda de contienda interna que tuvo el PRO nos desdibujó, nos desperfiló mucho en relación al tiempo que necesitábamos para instalar esta conversación con la sociedad, donde realmente creyera que efectivamente nosotros éramos el cambio y no que era la novedad de parte de Javier Milei. Hay algún sector que obviamente nos faltó y que también le faltó a Massa, porque Massa llega con 36%, es la peor elección que ha hecho el peronismo en la provincia de Buenos Aires, y sin duda eso también habla a las claras de que un gobierno de Massa no va a ser lo mismo que esto, incluso puede ser hasta peor. Yo creo que el ocaso que está llevando el kirchnerismo nos va a arrastrar a todos y va a ser extremadamente peligroso y contraproducente, ¿no? Pero bueno, también la sociedad se manifestó, y yo soy muy respetuosa a lo que la gente mayoritariamente ha elegido. Y seguramente nosotros vamos a tener que trabajar. A mí me hubiese gustado que este tiempo nos lo tomemos justamente para la autocrítica, para las reflexiones, para los análisis que tenemos que hacer como coalición, para prepararnos mucho mejor para ser oposición a lo que fuimos oposición, ¿no? A la oposición que logramos construir en estos 4 años de gobierno kirchnerista con Cristina y con Fernández. Pero nosotros lo estamos haciendo dentro del radicalismo, con algún sector del PRO, con la coalición cívica, porque sabemos que vamos a tener un rol
muy importante en el Congreso de la Nación y vamos a tener que ser muy claros, mucho más claros y mucho más cercanos a una sociedad que nos necesita permanentemente que le expliquemos qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a encarar cada una de las posiciones que nosotros necesitamos que se pongan en la mesa, como la lucha contra la corrupción, como la estabilidad monetaria, como la estabilidad y fortalecimiento de nuestra economía. Si eso no se pone en juego en el próximo gobierno, nosotros a las patadas lo vamos a llevar adelante. Macri dice que no se fue del espacio político que él fundó y recalca esto de que él lo fundó, ¿no? Y usted y muchos radicales dicen que sí se fue del espacio. La gran pregunta es cómo sigue esto, ¿no? Y usted recién mencionaba el tema de seguir siendo oposición en el Congreso y uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo van a convivir esas dos posiciones? ¿Qué imagina usted a futuro? No le digo que sea futuróloga porque es muy difícil, pero me imagino que tiene que estar en conversaciones eso. ¿Cómo se reacomoda el espacio opositor frente a estas dos posiciones? Bueno, mira, primero Mauricio Macri lo fundó, por suerte la coalición fue cofundada por 3 partidos. Y en eso hay que, yo lo conozco mucho, yo vengo de trabajar mucho con Ernesto Sanz y con Jesús Rodríguez, así que conozco, casi te diría, como si lo hubiese vivido, porque estuve en todo ese proceso. Y sé perfectamente cómo fue la convocatoria, las iniciativas, las ideas. ¿Qué quiero decirte con esto más allá de no refutar lo que dice Mauricio Macri, sino también hacer un poco de memoria de que no es solo Mauricio Macri, sino la coalición es una fundación con 3 firmas. Así que existe la fundación, existe la coalición de Juntos por el Cambio en la medida que haya un espíritu societatis mayoritario, y hoy eso se sostiene y se mantiene por el resto de las fuerzas que integran y que vienen integrando la coalición de Juntos por el Cambio. Por eso nosotros decimos, bueno, si está o no está Mauricio Macri en la coalición, va a tener que ver si está o no está dentro de su partido y cómo ellos reorganizan su partido. A mí me gustaría ser respetuosa con los análisis de lo que va a suceder en un partido que es socio importante, como lo es el radicalismo y como lo es la coalición cívica, como los 3 partidos fundadores de la coalición, sobre lo que va a pasar, sobre el destino que va a tener el PRO en relación a eso, y van a tener que hacer ellos la propia conversación, supongo que después del 19 de noviembre, con Mauricio Macri, a ver cómo continúan. Banfi. Yo lo escuché, por ejemplo, el otro día a Cristian Ritondo decir que él seguía siendo parte de la coalición de Juntos por el Cambio. La semana que viene nosotros tenemos una asamblea legislativa convocada en donde tenemos que ratificar el balotaje con las 2 fórmulas resultado de la elección general, y supuestamente va a haber una sesión. Vamos ahí a empezar a dilucidar cómo se va a componer este nuevo grupo, que viste que hay algunos que hablan de que hay un desprendimiento de diputados del PRO que se irían con Javier Milei. No sé qué significa eso, no sé si van a integrar el bloque de Javier Milei, si van a armar otro partido, qué pasa con el resto del PRO. La verdad yo desconozco, entonces quiero ser respetuosa, quiero ser espectadora igual que ustedes, a ver cómo esto se ordena. Lo que te quiero decir es que Juntos por el Cambio sí está en una situación crítica, sí está a los golpes, porque no te lo voy a negar, porque sería mentirosa, porque está a cielo abierto, pero no tiene que ver ni con la coalición cívica, ni con el radicalismo, ni con los otros partidos que integran, sino con el cimbronazo que está produciendo de la crisis profunda que está teniendo en este momento el Partido PRO. Banfi, Patricia Bullrich justificó su decisión de acompañar a Milei diciendo que la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderlo. ¿Usted también cree que la patria está en peligro en las próximas elecciones? Sí, la patria está en peligro. Está en peligro con Sergio Massa y con Javier Milei. Está en peligro y es una situación muy delicada,
en eso acompaño lo que dice Patricia, siempre lo pensamos así. Ojalá que el momento de elecciones del balotaje sea ordenador. Acá sea ordenador y pacificador. Algunos oyentes que dicen que están desconcertados por lo que decía recién, por un lado, de no manifestar apoyo a Massa o a Milei, pero por otro lado, cuando dijo que no sabía todavía a quién va a votar. Porque se preguntan, bueno, ¿va a votar? No sé qué voy a hacer. No sé si me voy a ir 501 kilómetros, no sé si voy a impugnar mi voto, no sé si voy a votar en blanco, o en la medida que pasen estos días, tener mayor claridad de esta situación, ¿qué es lo que puedo hacer? A mí no me parece desconcertante en la medida que tiene que ver con una decisión extremadamente personal, pero bueno, por eso, esto lo digo desde un lugar muy personal y siendo extremadamente honesta con ustedes. Lo más importante que tiene que saber la gente es que yo no voy a apoyar a ninguno de los dos. Sí, además... Y esto significa en mi rol político. En mi rol político no voy a apoyar a ninguno de los dos. No voy a hacer campaña, creo que los dos son extremadamente negativos para el país, y ahí me sumo a la pregunta que me hiciste recién. Sí, creo que la patria está en peligro, hace rato que está en peligro. Cada vez que hablamos de populismo y nos insertamos en lógicas populistas, en una degradación de las instituciones que tiene la Argentina, en donde tenemos que andar peleando a los codazos, y esto Alejandro lo sabe muy bien, en esto que decía él, en qué conversamos permanentemente. Hablamos permanentemente de cómo fortalecer la libertad de expresión en la Argentina, en cómo cuidar la libertad de expresión en la Argentina, en cómo tiene que haber una conversación pacífica a través de las diferencias, y eso es lo que no está sucediendo. Eso es lo que Argentina no está sucediendo, no ayuda al mundo tampoco, pero que principalmente nos produce un daño muy muy fuerte en esta necesidad, viste, de que todo el mundo tome partido. A mí, mira, casi te quiero cerrar con esto, a mí me parece perfecto lo que el otro toma como decisión personal. La decisión de ustedes, la decisión de Patricia, la decisión de Luis Petri, la decisión de Mauricio Macri. En términos personales me parece perfecto. Me confunde cuando sos un actor político, y me confunde mucho más cuando empiezan a hablar mal de los otros actores que no tomamos la misma posición. Y en esto uno pone riesgo. Yo cuando tomo una posición personal no busco que todo el mundo esté de acuerdo conmigo. Busco convencer a los demás a tratar de construir una mayoría, pero ni me enojo, ni denosto, ni creo que es mejor el otro por la idea que tomó. Es más, escucho. Y muchas veces hasta me he encontrado en situaciones en donde hemos compartido y ahí hemos construido mayorías, y así hemos transformado con muchas realidades a partir de normas o reglas de juego nuevas que ha logrado que la Argentina se fortalezca. Entonces, esa es mi posición en la vida, porque hace muchísimos años que me dedico a la política y me voy a seguir dedicando a esto porque nací para esto. Lo que sí, como recién me preguntaban, bueno, sí, que el radicalismo puede que sea vapuleado, sea denostado, no creo que entremos en crisis. Nosotros tenemos elecciones prontamente de autoridades del partido en diciembre, y ese va a ser un momento clave en donde ahí van a haber mucha pelea, muy caliente, mucha interna, va a estar el Comité Nacional. Muy caliente política. Va a estar el Comité Nacional, sí. Pero lo que es seguro, vamos a buscar fortalecer al radicalismo en ese rol opositor. Bueno, Karina, desde acá yo te agradezco muchísimo este diálogo, bueno, que siempre estés accesible para poder conversar, y sobre todo en un momento como el actual, donde reina una gran incertidumbre. Tuvimos la elección del domingo pasado, dentro de 3 semanas tenemos un balotaje, y me parece que tu posición es muy clara respecto a lo que están planteando hacia adelante. Así que desde ya, pero muchísimas gracias. Te agradezco que por lo menos esta conversación haya sido para clarificar mi posición, porque hay que salir a la calle todos los días y la verdad está bueno que bajemos un poco la espuma y seamos un poco más tolerantes con la diferencia, porque así nos vamos a enriquecer como argentinos, escuchándonos y respetando la posición del otro, que es lo que me parece que nos va a hacer más grandes. Gracias. Bueno, gracias a vos y te mando un abrazo. Muchas gracias. Un beso grande. Un beso grande. Era la diputada Karina Banfi, vicepresidenta del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical. Rivadavia.
6:30. Lo que